Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdezán estamos conduciendo hoy por la noche. Como lo anticipábamos, producción hizo el máximo esfuerzo para tener entrevistas totalmente en vivo con personas que están allá en Nicaragua. Lamentablemente nos anticiparon que están siendo sujetos de vigilancia. Hay una ley ahí de ciberdelitos que les podría generar algún tipo de problemas, y respetando eso hemos convocado a otras dos personas nicaragüenses, ambas, una radicada en el exilio en Costa Rica, se trata de Edipcia Dubón Castro, y también con el comunicador social nicaragüense que radica acá en Guatemala, Mitze Mejía. Ambos, buenas noches, gracias por atender la invitación. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Bienvenidos, Muchas buenas noches. gracias. Edipcia Dubón Castro, bueno, 2018 empieza esta situación, digamos, venía antes, pero digamos el gran estallido empieza 2018 y a partir de eso la implantación de este estado policial, las capturas, todo. Cuéntenos cuál es la situación actual allá en Costa Rica. Bueno, la situación actual es que este régimen ha instalado un estado policial prácticamente que ha venido trascendiendo de policial a terrorista, ¿verdad? Configuró una serie de legislaciones para coartar las libertades públicas y los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses, de tal manera que, como usted señala, efectivamente no pueden denunciar lo que está pasando en Nicaragua porque hay una ley que se llama de soberanía, en la cual aquel que denuncia a este régimen es acusado de atentar contra el Estado y de ser vendepatria, ¿verdad? Y esas son de algunas acusaciones que hoy están sobre la cabeza de 4 precandidatos a la elección nacional: Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Cristiana Chamorro. Y también se está aplicando a políticos como José Palé, como Violeta Granera, miembros de la Coalición Nacional, y al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre. Señor Mejía, ¿qué fue el detonante en estas últimas y recientes capturas? Porque la situación, como indicamos, venía, se iba llevando y de repente empieza esto. ¿Qué pasó? La verdad que muy interesante esa pregunta y creo que es muy importante poner en contexto que Nicaragua ha estado en detonante desde el 2018, que explotó esta crisis social, política y económica, que surgió un estallido social. Sin embargo, a la cara internacional nos toca nuevamente ponernos en esa plataforma y a comenzar a exigir a que vivimos en una dictadura. Pero para los nicaragüenses, estas situaciones que estamos viviendo no es algo que nos sorprenda. Esto es lo que se vive día a día. Nicaragua vive en un estado de sitio, una ciudad militarizada, no podés usar la bandera de tu país, la bandera nicaragüense en las calles, porque si no te llevan preso. Entonces yo creo que esto simplemente es el resultado de estos 15 años que este régimen dictatorial Ortega Murillo ha venido coactando, humillando, cortando la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos fundamentales a muchos nicaragüenses. Hay más de miles de exiliados que tuvieron que salir por su seguridad del país y hay más de 300 asesinados desde el 2018 a la fecha, más de 120 presos políticos, y hoy regresamos nuevamente al ojo público a nivel internacional porque está detrás de líderes opositores que son figuras que representan esa oposición y que están llevando ese mensaje al pueblo. Entonces yo creo que esto es simplemente el resultado de todos estos 3 años que los nicaragüenses hemos venido luchando día a día para poder decir stop a este régimen dictatorial. Edipcia, seamos sinceros, previo al 2018, digamos en los primeros años del regreso de Ortega y de todo, pues desde su partido, en fin, hubo una convivencia ahí donde se toleraban algunos exabruptos,
el sector privado nicaragüense, centroamericano en general, pues incluso aplaudía ciertas decisiones, ciertas estabilidades, pero conforme fue pasando el tiempo, pues la cosa se fue agravando más y es hasta hoy donde ya vemos con contundencia que se empiezan a expresar totalmente en contra. Cuéntanos cómo fueron esos primeros años y en qué momento nos percataron de que estaban frente a una dictadura absoluta. Bueno, aquí está Mixle Mejía, que no me va a dejar mentir, que yo no me di cuenta de esta dictadura con un sinnúmero de compañeros de organizaciones políticas y partidarias que hemos cuestionado a este régimen a los 100 días que tomó el poder. ¿Por qué? Porque este es un régimen que vino atropellando las libertades de los nicaragüenses desde 100 días tomado del poder. O sea, Ortega llega al poder en Nicaragua con un 8% que no es contado en las urnas, que podría haber cambiado el resultado electoral en el país. O sea, él llega al poder con un fraude. A diferencia de lo que toda la comunidad internacional cree, no es cierto que Ortega llegó al poder porque los nicaragüenses creyeran o confiaran en esa opción política. Llegó por un fraude. Si bien es cierto, al final los nicaragüenses decidieron llevar la fiesta en paz y dar la oportunidad que ese régimen pudiera mostrar que había cambiado después de todo el desastre que había consolidado en la década de los 80, lo cierto es que ese régimen no cambió y paulatinamente empezó a desmontar el Estado de Derecho, fue cooptando cada uno de los poderes del Estado hasta llevarlos al control absoluto. De hecho, yo soy víctima de ese control porque fui parte de los diputados que fuimos electos y destituidos en el año 2016 sin ningún proceso judicial, ni ningún proceso, ni ninguna figura de juicio. O sea, esto que estamos viviendo hoy, lo vimos cómo se vino construyendo. A la par de quienes protestábamos y había un grupo vinculado a la cúpula económica que sí estaba tratando de llevar la fiesta en paz y sí estaba compartiendo los dividendos de los grandes negocios en el país, lo cierto es que había un sector que sí estaba cuestionando. Y en ese sector hay dos personas hoy que están siendo sujetas de juicio: Violeta Granera, una líder nicaragüense que desde entonces estuvo alzando su voz y acompañando al pueblo en las manifestaciones en todos los territorios del país, demandando democracia, demandando que hubieran elecciones libres, justas y transparentes, porque en Nicaragua desde el año 2018 en las elecciones municipales hubieron 40 alcaldías que fueron robadas. De hecho, la Organización de Estados Americanos señaló en ese momento el señor Dante Caputo, que en paz descanse, que se le había tapado el radar y que no había posibilidad de contar el resultado electoral. Lo mismo pasó en las regionales del 2009, lo mismo pasó en las elecciones presidenciales del 2011, en las regionales del 2012, en el 2016, en el 2017, y tampoco es cierto que los crímenes por los cuales hoy se le acusa al régimen empezaron en el 2018. Hay un sinnúmero de crímenes que sucedieron en el país, que fueron denunciados y que no prosperó y no hubo justicia para esas víctimas por el control que tiene el régimen del aparato judicial. Lo cierto es que hoy alcanza un nivel de visibilización porque los hechos del 2018 fueron brutales. 325 personas asesinadas, más de 1,000 personas arrestadas. Esto que dice Mixle hoy, 120 personas presas políticas, un estado de terror en el país, donde la policía allana tu vivienda, te arresta. Crearon una legislación que les permite tenerte arrestado por 90 días mientras estás en investigación. Ni siquiera te muestran a un juez, no tenés ningún tipo de garantía constitucional, es un estado de terror. Entonces, toda esa configuración se vino haciendo paso a paso, desmontaron toda la institucionalidad democrática. En Nicaragua no hay Estado de Derecho. La verdad es que los nicaragüenses están en un estado de indefensión y por eso es vital que la comunidad internacional, que nuestros hermanos centroamericanos conozcan lo que está pasando en Nicaragua, porque lo que está pasando en Nicaragua va a tener sin duda un efecto en la región, un efecto humano, porque nosotros tenemos que salvaguardar nuestra vida. O sea, yo estoy en el exilio con 100,000 personas más nicaragüenses en Costa Rica, pero también hay personas exiliadas en Guatemala, en Costa Rica, en España y en Estados Unidos. Ese es un efecto, pero el otro efecto es económico también,
porque en la medida en que en Nicaragua esa dictadura se asienta, el clima de negocio regional se destruye. Y nosotros, los centroamericanos, solamente podemos ser competitivos en la medida en que actuamos de manera conjunta. Y una parte vital de Centroamérica es Nicaragua. Entonces yo creo que es fundamental que entendamos que Nicaragua hoy por hoy es un estado terrorista en el que se están violentando los derechos de sus ciudadanos y que esto comenzó desde el principio. ¿Que es más visible hoy? Sí, es más visible hoy, pero es un proceso de desmontaje. O sea, había una cobertura de democracia, pero por dentro se venían comiendo todas las instituciones del Estado. Fueron capturadas todas las instituciones del Estado y desmantelados todos los instrumentos que garantizaban la participación ciudadana y los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses. Gracias, señora Dubón. Señor Mejía, con varias cosas que habló la señora Dubón, quiero preguntarle, primero que todo, yo recuerdo, sería 2015, quizás aquí estábamos en plena crisis política, recuerdo que mucha gente veía con muy buenos ojos Nicaragua, empresarios en el sector hidroeléctrico, se hablaba del canal que le iba a hacer la competencia al canal de Panamá, que iba a construir China. Manejaron una campaña a nivel de sector privado, no todo, por supuesto, pero sí un grupo, y sí, por lo menos en Guatemala pensábamos que había un sector fuerte que los estaba apoyando. Luego viene la crisis de 2018 y luego viene la pandemia y se deja de saber completamente de Nicaragua. Pero esto también recuerda las persecuciones políticas que se hicieron hace no mucho en Venezuela y pues que pararon y todos se fueron y se quedaron callados y ahora pues se sabe poco también. ¿Qué está pasando? Carmina, en Nicaragua se vivía un espejismo, una falsa realidad en donde lo que se comunicaba a los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional era una farsa. Y te lo explico porque este señor Ortega y su esposa, quien es la vicepresidenta del país, han logrado acaparar a todos los medios de comunicación y lo han convertido en vocería para su estado de régimen dictatorial. Desde hace muchos años sus hijos los convierten en asesores de ministerios, asesores presidenciales, y estos hijos acaparan los medios de comunicación, son directores de medios, tienen un sinnúmero de un aparataje increíble porque tienen el poder, tienen los recursos que ellos han tomado del pueblo nicaragüense y en donde han vendido una falsa, un socialismo en donde ahora estos señores se han convertido en grandes empresarios que lucran, que roban y que mantienen al pueblo empobrecido, al pueblo callado, al pueblo sometido. Entonces, esto, lo que estamos viviendo los nicaragüenses y donde muchos nicaragüenses han tenido que salir del país para buscar oportunidades. Hay otros que han salido del país para salvaguardar su vida, como lo decía Edipcia. Creo que es importante decirlo y qué bueno que espacios como estos de programas en Centroamérica estén abordando esta realidad, porque Daniel Ortega, el que ustedes conocieron en los años 80, es igual o peor de lo que tenemos ahorita en Nicaragua. Este señor lleva más de 40 años en el poder, por debajo de la mesa y ahora enfrente, y ha desestabilizado a Nicaragua. Le ha robado los sueños a los jóvenes. No ha permitido que los jóvenes puedan desarrollarse. No hay una educación de calidad, no hay salud de calidad. Todo es una farsa, todo algo de mentira. Yo creo que es importante decirlo, que hay mucha gente que ha romantizado mucho la revolución de los años 80, pero esa revolución de los años 80 es una revolución perdida totalmente. Salimos de un dictador y ahora tenemos otro dictador. Y eso yo creo que quiero que la gente lo tenga claro y que Centroamérica lo tenga claro. La juventud nicaragüense se le está robando sus sueños, se le están robando sus oportunidades con el mismo personaje que en los años 80 se vino a apoderar de una revolución que actualmente está perdida. Edithia,
Está en Costa Rica, ya lo dijimos. Mientras conversamos, está instalada la reunión del SICA allá. Algunos presidentes, no todos, algunos presidentes centroamericanos han llegado a Costa Rica. Llegó el presidente del gobierno español. Entiendo que también va a llegar algunas otras personalidades. ¿Qué se esperaría de esa reunión? El gobierno de Guatemala emitió un comunicado señalando, algo tibio, pero señaló lo que estaba pasando el lunes pasado, pues más no ha dicho. Hoy el gobierno de los Estados Unidos amplió la lista de personas señaladas dentro de OFAC. Bueno, la pregunta al final con todo esto es, ¿qué se puede esperar o qué se debe de hacer y con qué aliados cuenta Nicaragua pues para seguir en las cosas que está haciendo? Bueno, esta pregunta es crucial porque en estos momentos el secretario general de la Organización de Estados Americanos está convocando a una reunión de esta entidad para tratar de urgencia el tema de Nicaragua. Y por ende, el voto de los centroamericanos en ese espacio es vital para avanzar a una transición democrática, poder establecer la paz, la libertad, la justicia y la democracia en nuestro país. Es importante señalar que el presidente Pedro Sánchez emitió un comunicado demandando la libertad inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua, igual que algunas agrupaciones parlamentarias de la Unión Europea demandando al régimen la libertad inmediata. Entonces yo creo que en primer lugar habría que hacer un cuestionamiento abierto a la falta de libertades, a la falta de democracia, a la persecución a la que ha sometido al pueblo de Nicaragua el señor Daniel Ortega y su señora esposa. Creo que es vital que igual se haga un cuestionamiento, porque Centroamérica hizo una transición a la paz y se firmaron unos acuerdos, los famosos acuerdos de Esquipula. En este año pues estamos ya en el marco del bicentenario y deberíamos estar los centroamericanos pensando en la prosperidad, en articular una estrategia de desarrollo común que permitiera conformarnos como un bloque comercial que pudiera ser atractivo para establecer vínculos con otras regiones del mundo. Sin embargo, estamos anclados al pasado, resolviendo todavía deudas con el pasado. No es posible que en Nicaragua haya una dictadura cuando ya murieron 50,000 personas en la década de los 80, cuando ya un montón de jóvenes entregaron su vida para que en ese país hubiera libertad, justicia y democracia. Creo que lo más que nosotros podemos esperar es una actitud de decoro, una actitud de justicia y de humanidad, porque yo le quiero decir a los guatemaltecos, ustedes conocen en carne propia lo que es el dolor, lo que es la persecución. Eso es lo que estamos viviendo los nicaragüenses. El terror de la persecución de quien tiene los instrumentos del Estado para perseguir. No es que estamos hablando de que simplemente va a llegar la policía, no, es que en todos los espacios posibles, el aparato estatal está en función de la definición de Ortega de permanecer en el poder. Esto que decía Mixley, de cómo han acaparado los medios de comunicación. Él es comunicador y sabe cómo sus compañeros periodistas han tenido que exiliarse por la persecución de simplemente decir la verdad. En Nicaragua tenemos un mártir de las libertades públicas, Pedro Joaquín Chamorro. Murió diciendo y levantando la bandera de decir la verdad, el derecho a la libertad de expresión. Hoy su hija, Cristiana Chamorro, está encarcelada, está ahí sometida a una detención arbitraria simplemente por decirle sí a Nicaragua, sí a la oportunidad de que los nicaragüenses puedan elegir de forma libre, justa y transparente. Entonces yo creo que los centroamericanos, los presidentes de la región que están comprometidos con los derechos humanos deberían alzar su voz y hacer un reclamo contundente al régimen de Ortega, no solamente por los costos que implica en términos económicos, sino también por lo que nos está arrebatando a los nicaragüenses y la oportunidad que le arrebata a Centroamérica de poder ser atractiva para articular una estrategia común de desarrollo y de prosperidad para la región. Señor Mejía, los líderes centroamericanos definitivamente tienen que manifestarse y ver cómo apoyan al pueblo nicaragüense. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos años, ya la geopolítica cambió y la manera de llevar las cosas
es diferente. Lo vemos en casos tristes como el de Venezuela, que no hay manera que puedan tener una elección democrática donde la gente verdaderamente decida qué se puede hacer para que empoderar y apoyar al pueblo nicaragüense, porque a fin de cuentas la comunidad internacional puede decir algo, pero ya no se toman acciones realmente. A algunos les gustará, a otros no les gustará, pero todas estas reuniones se quedan en papel. Es el pueblo nicaragüense el que tiene que hacer algo. ¿Qué se puede hacer para apoyar al pueblo nicaragüense? Lastimosamente, la comunidad internacional fue bastante pasiva al inicio de esta escalada en el 2018, que no nos permitió a nosotros como nicaragüenses poder salir de esta dictadura. La diplomacia, lamentablemente o afortunadamente así, yo creo que tenemos escenarios como los de Venezuela, que podés ver vos que hay diferentes acuerdos o demandas o comunicados tras comunicados tras comunicados y no pasa absolutamente nada. Pero creo que el pueblo nicaragüense no quiere una guerra civil. Ya hemos perdido demasiados seres humanos, demasiados nicaragüenses que han luchado con su vida para ver esa república tan soñada. Y yo creo que la última salida que tenemos es seguir haciendo esa presión internacional, los que estamos adentro, los que estamos afuera. Vi recientemente una carta de más de 21 ex líderes de presidentes de Latinoamérica, en donde ahí la expresidenta Laura Chinchilla de Costa Rica ha servido mucho para poder liderar estas propuestas. Yo creo que lo que nos toca a nosotros nicaragüenses es no perder la esperanza, no perder esa lucha, pero hoy por hoy ya no podemos salir a las calles, porque hay una represión terrible de poder salir a las calles. Te pueden acusar por ley de ciberacoso, ciberdelitos, por la ley de agentes extranjeros. Hay leyes creadas absurdamente en Nicaragua que fueron creadas a la medida de Ortega y Murillo. Entonces, prácticamente estas elecciones que vienen presidenciables en noviembre están hechas a la medida de Ortega. Él va a elegir quién quiere que vaya de candidato, quién no quiere que vaya de candidato, y es por eso que hoy enérgicamente demandamos la libertad, la liberación de los más de 120 presos políticos y también de nuestros líderes opositores, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, el señor Arturo Cruz. Y yo creo que es importante que podamos hacer ese llamado a la comunidad internacional, a todo el pueblo centroamericano, para que juntos podamos demandar y decir de una sola vez que Nicaragua vive en una dictadura. Vive en una dictadura y hoy ya se quitó la máscara Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mitzle Mejía, nos unimos a esa voz de reclamo, de demanda, de apoyo, por supuesto, al pueblo de Nicaragua. Agradecemos a Edipcia Dubón Castro y a Mitzle Mejía que nos hayan acompañado esta noche. Aquí tienen un canal, tienen un espacio abierto para seguir denunciando y trabajando a favor del pueblo de nicaragüense. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Carmina, hemos tratado en las últimas semanas Chile, el tema de Colombia, ahorita vemos Nicaragua. Perú. Si los chapines no se dan cuenta de lo que se nos está viniendo, pues... Y lo terrible es eso, todo, o sea, esperar que la comunidad internacional resuelva ahorita es mejor prevenir que las cosas lleguen a una situación delicada como esta, porque después es muy difícil. Es correcto. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado, los invitamos a que sigan con Canal Antigua. Con Carmina regresamos el próximo lunes y yo los acompañaré el domingo. Gracias, buenas noches.